Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos la presentación de la actividad 3 del módulo de ejecución de proyectos, la cual es denominada Área de Gestión de Calidad, Recursos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones, presentada por William Hernández y quien les habla, Lacey Orozco. En esta presentación daremos a conocer las diferentes áreas de gestión de proyectos, la cual está conformada por el área de conocimiento de calidad, el área de gestión de recursos, área de gestión de comunicaciones y área de gestión de riesgo y por último el área de gestión de adquisiciones. Cada uno de estos conceptos los vamos a relacionar con el proyecto ejemplo que hemos venido abordando en la actividad 1, 2 y 3, el cual es denominado Plan de implementación de una oficina de gestión bajo los lineamientos del PMI en la empresa Consultoría y Medio Ambiente S.A. que se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Como primera área tenemos el área de conocimiento de calidad. El PMI nos dice que la calidad en un proyecto no solamente se debe basar en la gestión de este, sino que también se debe tener esa calidad para los entregables. Por lo tanto, hoy existen diferentes métricas y técnicas de calidad que son específicas para cada tipo de entregables y otras que se proponen de manera general para la gestión del proyecto. YEDO determinado los siguientes principios de calidad, en los cuales está la satisfacción del cliente, satisfacer necesidades reales, la calidad integral, la prevención sobre inspección, la relación de ganar-ganar con proveedores y por último tenemos proveer recursos apropiados. La implementación de estos principios llevará a un proyecto exitoso y así también la mejora continua en la empresa. Para la planificación de la gestión de calidad contamos con 3 elementos claves. Entre ellos está el acta de constitución, donde encontramos lo que es la descripción, el alcance y los objetivos del proyecto. Seguido de los planes. En estos planes encontramos la gestión de los requisitos, encontramos el alcance, también la gestión de riesgo y la gestión de los interesados. Y como tercer elemento tenemos los documentos. En estos documentos se plasman lo que son los requisitos y su trazabilidad, los interesados, riesgos y supuestos que puede tener el proyecto. Para el abordamiento de esta política de calidad tenemos las siguientes herramientas. Están los estudios comparativos. Estos estudios están realizados sobre proyectos para identificar las buenas prácticas, seguido de tormentas ideas, es de la discusión con expertos sobre las ideas creativas que pueden ayudar al plan de gestión de calidad. Tercero, tenemos la entrevista, que es donde podemos conocer las necesidades y expectativas de los interesados. Y por último, la cuarta herramienta es el análisis de costo-beneficio. En esta se evalúa si los costos a intervenir de calidad superan a los beneficios. En nuestra quinta diapositiva vemos la siguiente imagen, en donde el proyecto que estábamos abordando, que es la implementación de una oficina de gestión de PMI en la empresa Consultoría y Medio Ambiente, determinaron los siguientes elementos claves para la política de calidad de este proyecto, en los cuales determinaron unas acciones, un objetivo general y un objetivo específico. Esta empresa para el año 2003 fue otorgada a través de la ISO 9001 la certificación de calidad, en donde a través de este y el desarrollo de este proyecto es que la Oficina de Gestión de Proyectos y los diferentes procesos de implementación y maduración conserven la política de calidad de esta ISO 9001. Aparte de esto, también se determinaron 3 factores, que es el cumplimiento de esta norma, que se va a evaluar a través de resultados de auditoría. El segundo es la conformidad de los interesados, que se dará a través de encuestas de nivel de satisfacción. Y por último tenemos el cumplimiento de los lineamientos del PMI, es decir, que se va a revisar los entregables versus la gestión del PMI. Además, acompañaron esta política de calidad a través de la matriz RACI, en donde dependiendo los roles y responsabilidades de la gestión de calidad del proyecto para cada persona que esté involucrada en esta área.
Como segunda área tenemos la área de gestión de recursos. Cuando hablamos de recursos, nos referimos a todos aquellos elementos que involucran el proceso, es decir, el recurso, las personas o el equipo de trabajo o talento humano que hace parte para el desarrollo y ejecución de este proyecto o los proyectos que realice una empresa. En el área de gestión de recursos también podemos identificar no solamente la parte del talento humano, sino también aquellos materiales e insumos que se necesitan para el desarrollo de esto. En esta área de gestión de recursos se lleva a cabo un proceso, lo cual permitirá hacerlo de forma exitosa que consta de 6 elementos. Entre ellos tenemos como primer elemento planificar la gestión de recursos, es decir, que se estiman y se adquieren y gestionar los recursos y así también mismo para controlarlo. Seguido de estimar los recursos de las actividades, es decir, la cantidad de personas y cantidad de materiales y equipos para realizarla. Tercero, tenemos adquirir los recursos, es decir, aquellos recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto. Cuarto, el desarrollo del equipo es donde se da las competencias y las diferentes interacciones entre los miembros del equipo y el clima laboral. Como cuarto elemento de este proceso tenemos lo que es dirigir el equipo, lo que es el monitoreo constante, tanto individual y grupal de este. Y sexta, tenemos controlar los recursos, es decir, asegurar que estos, ya sea estos recursos físicos asignados al proyecto, siempre estén disponibles para la ejecución del proyecto. Bueno, aquí podemos observar la siguiente estructura de desglose de recurso EDR para el proyecto que hemos estado trabajando, que es de la implementación de la oficina de gestión. Podemos ver que este se clasifica en 3 elementos claves. Primero, los recursos humanos. Segundo, los recursos físicos. Y por último, tenemos los recursos bibliográficos. De esta manera, se distribuyen los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto. En los recursos humanos, pues las personas necesarias para la oficina de implementación de gestión de proyectos. Tenemos los recursos físicos que consta de las instalaciones y lo que son los materiales y equipos. En esto tenemos los equipos de cómputo, el software y entre otros elementos. Y tercer elemento clave tenemos los recursos bibliográficos, en los cuales tenemos los recursos primarios, es decir, aquellos documentos obtenidos de manera interna en la organización, y esos recursos bibliográficos secundarios son de referencias de trabajos anteriores y estándares que pueden ser tanto externo o interno de la organización. Listo. Como tercer área de gestión, tenemos el área de gestión de las comunicaciones. La gestión de las comunicaciones en un proyecto está orientado a manipular adecuadamente la información que se genera dentro y fuera de este. Esta información debe ser transmitida de una manera adecuada y oportuna, pues una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados y participantes del proyecto, conectando entornos culturales y organizacionales en diferentes niveles de experiencias y perspectivas e intereses diversos en la ejecución o en el resultado. Esto lo afirma Yedo en el 2017. Es importante que el director de proyecto deba prestar vital atención a la gestión de las comunicaciones y no delegarlas al área de talento humano. Es así, de todas formas, que todo el equipo de trabajo debe poseer habilidades comunicativas básicas. El PMI nos indica las siguientes habilidades específicas o denominadas competencias blandas para efectuar de mejor manera la gestión de las comunicaciones. Entre ellas tenemos escuchar de manera eficiente y eficaz, formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento del equipo, investigar, identificar y gestionar expectativas, negociar y resolver conflictos para prevenir impactos negativos entre las más importantes. Los procesos de la gestión de las comunicaciones se dividen en dos. En la etapa de planificación, planificar la gestión de las comunicaciones, y en la etapa de ejecución, gestionar las comunicaciones. Es por eso que, según el PMI, tenemos que para
el primer paso para planificar esta gestión, tenemos como documentos entradas el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales de la empresa y finalmente los activos de los procesos de la organización. ¿Cómo podemos desarrollar esta etapa? Las herramientas y técnicas que nos sugiere el PMI son el juicio de expertos, el análisis de requisitos de comunicación, la tecnología de las comunicaciones, los modelos de comunicación, métodos de comunicación y habilidades interpersonales del equipo, reuniones y representaciones de datos. ¿Qué se requiere obtener del desarrollo de esta etapa? El plan de gestión de las comunicaciones, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Como tal, estas son las herramientas y técnicas más usadas. Tenemos el juicio de expertos, centrado pues en la pericia de personas con experiencia y dominio de los temas. Análisis de requisitos de comunicación, se determinan las necesidades de los interesados. En las tecnologías de la comunicación, se relacionan los métodos utilizados para transferir la información entre los interesados del proyecto, bien sean correos electrónicos, sistemas de organización, medio telefónico, fax, entre otros. En cuarto, tenemos los modelos de comunicación que representan el proceso de comunicación en su forma lineal más básicas entre emisor y receptor. Una formación interactiva que abarque los elementos de retroalimentación y feedback. En quinto, tenemos los métodos de comunicación, que tenemos la interactiva, la interpersonal, pequeños grupos, tipo push en tipo pull. Y finalmente, como segundo campo de la gestión de las comunicaciones, en la etapa de ejecución tenemos gestionar estas comunicaciones. El PMI también nos sugiere como entradas los mismos documentos para el 10.1. Entre ellos está el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los informes de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas que nos sugiere, también muchas son de las que ya vimos en la planificación de las comunicaciones, entre ellas son las tecnologías de la comunicación, los métodos, las habilidades, reuniones y habilidades. ¿Qué documentos esperamos una vez efectuados este grupo de acción? El Project Communication, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto y las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Finalmente, dentro del trabajo que estamos desarrollando, que es la implementación de una oficina de gestión de proyectos bajo los lineamientos del PMI en la empresa Consultoría y Medio Ambiente, tenemos esta matriz de comunicaciones en la que básicamente se manejan los remitentes, los destinatarios, la información, la frecuencia y los formatos. Es por eso que una vez desarrollada esta matriz, tenemos las pertinencias entre los gerentes del área técnica, los líderes de las oficinas de proyectos, el gerente del área técnica, los maestrantes, el gerente general y los líderes y auxiliares de estas ramas. En tercera medida, otro grupo para abordar es el área de gestión de los riesgos. Entonces, pues como bien se puede definir Yedo, él nos cita que los riesgos son un área integradora de las demás áreas del conocimiento, pues permea de forma directa o indirecta a todas. Una visión general de los riesgos y su gestión trasciende al proyecto y puede ser escalado y luego delegado en múltiples niveles como los programas, los portafolios y la organización en general. Es por eso que en la imagen que podemos ver
básicamente tenemos que escalar y revisar los riesgos a modo que afecten tanto al proyecto como a los programas, al portafolio de trabajo y a toda la organización de la empresa. Y con esto, mediante un procedimiento estándar, podemos delegar estos riesgos. El grupo de procesos asociados a la gestión de riesgos se divide en 4 fases. 1, planificar la gestión del riesgo. 2, identificar los riesgos. 3, realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Y 4, planear la respuesta a estos riesgos. Esto según Yeo. Como primera medida para planificar la gestión de riesgos, nos ayudamos por medio de los juicios de expertos, planeamos los riesgos, los identificamos y los asociamos a las necesidades del proyecto. Dentro de esta identificación tenemos que abordar 3 componentes principales: el riesgo técnico, el riesgo de gestión y el riesgo comercial. Como segunda medida, ya vamos a identificar los riesgos. Las herramientas más usadas para hacer este procedimiento es el juicio de expertos, la lluvia de ideas, las listas de verificación, los análisis de datos, los análisis de la matriz DOFA y las habilidades interpersonales. Una vez identificados, se documentan estos riesgos y las salidas principales sería el registro de riesgos y el informe de riesgos. En tercera medida, tenemos que hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de estos riesgos seleccionados. El análisis cualitativo se asocia a los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la posibilidad de ocurrencia. ¿Qué herramientas usamos para ejecutar esta acción? La evaluación de la probabilidad, la matriz de la probabilidad y la categorización de riesgos, junto con la evaluación de urgencia. Y para el análisis cuantitativo, básicamente esta actividad se asocia a analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto, identificándolos. ¿Qué herramientas nos sugieren usar? Las técnicas de recopilación y representación de datos, el análisis cuantitativo de riesgos y de modelado, el juicio de expertos y las habilidades interpersonales. ¿Qué se espera obtener con esto? El registro de riesgos actualizado. Y finalmente, tenemos dentro de esta área de la gestión del riesgo, planear la respuesta al riesgo. En esta etapa, se ejecutan diferentes acciones y se presupuestan las actividades para mejorar el proyecto en general y así reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Básicamente, vamos a delegar entre evitar, transferir, mitigar o aceptar estos riesgos. La planificación de esta respuesta se espera que se puedan adoptar de acuerdo a los acuerdos contractuales relacionados con los riesgos del proyecto. Esto es muy usado en los estudios previos para las contrataciones, sobre todo de licitaciones y de concursos de méritos abiertos. Finalmente, dentro de la implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos, según los lineamientos del PMI, para la empresa tipo que estamos manejando, pudimos observar y generar esta matriz de identificación de riesgos. Tenemos 3 riesgos altos de fuentes externas en las categorías de comunicación, recursos y control. Y tenemos un nivel de riesgo medio de una fuente también externa, que son los recursos. Los riesgos identificados fue insuficiencia de información disponible, falta del tiempo del personal de planta, cambio en la dirección del proyecto y la falta de actualización en el conocimiento. Finalmente, ¿qué tipo de respuesta podemos darle a estos riesgos? Para el de comunicación, establecer estrategias alternas para suplir los faltantes de información en caso de que no sea posible registrarlo dentro del documento. Para la categoría de recursos, tenemos que establecer un plan para la actualización conceptual referente a la gestión de proyectos al personal involucrado en el mismo. Para la categoría de recursos, pero con el riesgo de la falta del tiempo,
diseñar estrategias de optimización en tiempos de reunión y brindar claridad acerca de los productos esperados, además de priorizar la información de mayor relevancia en el desarrollo del proyecto para evitar retrasos importantes. Y finalmente, dentro de la categoría de control, el riesgo es un cambio en la dirección del proyecto. Tenemos como respuesta establecer criterios para la evaluación. Y finalmente, esta quinta área de conocimiento es el área de gestión de adquisiciones. Principalmente hace referencia a las contrataciones de bienes y servicios que necesita el proyecto para su desarrollo. Según Yedo, se suele considerar que en los grandes proyectos y organizaciones no es el director el que firma contratos, ya que de esto se encarga el departamento de contrataciones o quien funja esta función. No obstante, es clave que dicho rol asegure de forma proactiva la creación, firma y seguimiento de los contratos para minimizar riesgos del proyecto. Esta área de gestión se divide en la planificación de la gestión de las adquisiciones y en efectuar las adquisiciones. En esta primera etapa de planificar la gestión de las adquisiciones, el PMI nos sugiere como datos de entrada el acta de constitución del proyecto, los documentos del negocio, el plan de la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, los factores ambientales, los activos de los procesos de la organización. ¿Qué herramientas nos sugiere realizar? El juicio de expertos, la recopilación de datos, análisis, criterios de selección de proveedores y reuniones. ¿Y qué salidas esperamos? Como tal, el plan de gestión de las adquisiciones, las estrategias, los documentos para las licitaciones, los enunciados dentro del trabajo relativo a adquisiciones, los criterios de selección para los proveedores, entre otros. Básicamente, esta área de conocimiento se lleva a cabo la planificación, o sea, consiste en documentar las decisiones propias de las compras del proyecto, especificar la forma de realizarlas y definir los proveedores potenciales que se puedan tener para el proyecto. Y finalmente tenemos el segundo desglose de esta área de conocimiento, que es efectuar las adquisiciones. Esta hace referencia a obtener respuestas de los proveedores, a seleccionarlos y adjudicarles un contrato. Los resultados finales de este proceso son sin duda los acuerdos establecidos y los contratos o minutas contractuales. Dentro de las entradas de este campo de acción tenemos el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, de las adquisiciones, las propuestas de los vendedores, los factores ambientales de la empresa. ¿Qué herramientas y técnicas nos sugiere el PMI? El juicio de expertos, publicidad, conferencia de oferentes, los análisis de datos y habilidades interpersonales. Y finalmente, ¿qué salidas esperamos? Básicamente los vendedores seleccionados, los acuerdos, las solicitudes de cambio y las actualizaciones dentro de la dirección del proyecto y de los activos de los procesos de la organización. Y finalmente, esta es la bibliografía usada para desarrollar esta actividad número 3 de la Cátedra de Ejecución de Proyectos. Tenemos el plan de implementación de una oficina de proyectos bajo los lineamientos del Project Management en la empresa Consultoría y Medio Ambiente S.A., Bucaramanga, Santander, Colombia. Tenemos la sección del libro de Yedo, del director de proyectos. Tenemos el PMI en la guía de los fundamentos para la dirección del proyecto de la 6ª edición. Y finalmente, áreas de la gestión de proyectos 2, recurso de la actividad número 3, puestas en el campus virtual de la maestría. Esto es todo. Muchísimas gracias.